La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Abstenerse de alimentos. Vamos a estudiar Primera de Timoteo 4:3. Vamos a estudiarlo porque no es lo que la mayoría de la gente cree. Dice Pablo a Timoteo 4 del 1 al 5. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar quiere decir cicatrizar. Apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, o sea, falsos profetas. Por la hipocresía. Fíjense bien, eso menciona la hipocresía, ¿ok? O sea, hay un adjetivo ahí. Por la hipocresía de mentirosos, hay otro adjetivo, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificados. Les voy a traducir esto, lo que se los voy a decir con otras palabras. Está profetizando el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos, y los postreros tiempos es para cada persona, para cada generación. Hay una generación, por ejemplo, en la parábola del sembrador, hay 4 tipos de tierra. Nosotros, no es que cuando escuchamos la palabra de Dios, nosotros somos la tierra buena, no. Hay 4 etapas para llegar a ese nivel. ¿Cómo llegamos a esa etapa? Precisamente escuchando la palabra de Dios. ¿Por qué? Les voy a dar otros 2 ejemplos. La naturaleza, como está en en Romanos 1, Pablo menciona que a través de la naturaleza Dios nos enseña que Dios existe. Entonces, naturalmente, en la naturaleza, un niño le toma 9 meses nacer. Una vez que es engendrado, le toma 9 meses nacer. Cuando está en el vientre, el periodo de tiempo regular es 9 meses. Dios dice que nos conoce desde que estamos en el vientre de la madre. Cristo, perdón. Entonces, ese es un ejemplo. No, una persona no se hace cristiana de un día a otro. Eso no funciona así. Se necesita la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, y para que eventualmente esa persona. El otro ejemplo es una higuera, un árbol. Un árbol se planta y ese árbol no va a dar fruto luego y luego. No es de que tú pones una semilla y la riegas, le cubres, le pones la tierra, le echas agua y ya va a dar fruto. No, toma tiempo para llegar a hacer eso, para llegar a dar fruto. Toma varios años, dependiendo de la semilla. Entonces, aquí en este contexto, fíjense bien, habla de falsos profetas, habla de hipócritas, ¿ok? Espíritus engañadores, o sea, aquí espíritus engañadores habla de pastores que andan envanecidos, ¿ok? Que son hipócritas y mentirosos, porque tienen cauterizada la conciencia. Se les olvida quiénes son, se les olvidaron que ellos mismos son pecadores. ¿Y qué hacen? Prohibirán casarse. Ahora vamos a definir el matrimonio. Aquí no está hablando de que van a prohibir de que se case un hombre con una mujer y una mujer con un hombre.
No, aunque en la carne lo podemos ver. Eso también pasa, eventualmente van a prohibir casarse. ¿Ok? Pero lo más importante es esto, hermanos. Cuando se dice prohibirán casarse, nosotros somos la novia de Cristo. ¿Ok? Entonces, y cada uno miembros del cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, la que Él santifica. Entonces, ¿qué hacen? Los falsos profetas prohíben la entrada al miembro de la iglesia, de la novia, casarse con Cristo. Les voy a dar ejemplos. Por ejemplo, una falsa doctrina es, por ejemplo, si tú no hablas en lenguas, tú no tienes el Espíritu. Porque la palabra dice que estas son las señales que acompañarán a los que creen, hablarán nuevas lenguas. Entonces, si tú no hablas en lenguas, todavía no eres la novia de Cristo. Entonces, esa doctrina es hipócrita. Es hipócrita porque Pablo dice que no todos hablan en lenguas. Entonces, lo que dice Marcos es de que, y estas señales acompañarán a los que creen, hablarán nuevas lenguas, para explicárselos así de una forma sencilla. Ya no vamos a hablar de las cosas del mundo. Por ejemplo, la lengua antigua, la que teníamos nosotros, es, no, yo voy a ganar dinero, me voy a hacer millonario, yo voy a andar con quien yo quiera, a mí no me importa. Esa es una lengua. Pero una vez que seguimos a Cristo, hablamos otra lengua. ¿Y cuál es la lengua? Agradar a nuestro Padre Dios. Gracias, Padre mío, gracias, Cristo Jesús. Esa es la nueva lengua. ¿Ok? Entonces, por no entender ellos eso, precisamente por ser hipócritas, porque se les olvida, ellos aún siguen pecando. O sea, son niños en la palabra de Dios y se creen doctores de la ley sin entender lo que dicen, pero bueno, así es. Y tenemos que ser pacientes. Tenemos que ser pacientes los que tenemos conocimiento con los niños en la palabra de Dios. Entonces se prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó. O que se los voy a decir de otra forma. Me estoy enfocando mucho en este tiempo, precisamente por la sociedad en la que estamos viviendo. Se ha condenado por siglos a los homosexuales por falta de conocimiento de Dios. Esto ha pasado, hermanos. Una persona que verdaderamente conoce a Cristo siempre ha tratado bien a los homosexuales. Siempre. Eso es así, hermanos. ¿Ok? Ahora, la mayoría de homosexuales no saben eso. Pero en la mayoría de las iglesias, ellos son... no los quieren. Vaya, no los quieren. Entonces, aquí lo que está diciendo Pablo, mandarán abstenerse de alimentos. El alimento, en este caso, es el miembro, el nuevo miembro. Por ejemplo, hay una persona que dice, un hombre que dice, yo siento atracción por los hombres. Entonces, no, hermano, arrepiéntase porque se va a ir al infierno. Entonces él está escuchando la palabra de Dios, él cree en Cristo, dice, yo quiero seguir a Cristo. Entonces, no, hermano, pero usted es homosexual, usted no puede venir. Y o les dan duro. Yo he sido testigo de eso. O sea, en lugar de amarlos, los abofetean, los cachetean, los agarran a palazos, alegóricamente, con la palabra. Hay de ellos que no tienen entendimiento, porque con la vara que miden son medidos ellos mismos. Entonces aquí está hablando de que prohíben. En el caso, yo les decía, en las iglesias pentecostales, si no hablas en lenguas, no tienes el Espíritu. Ellos están haciendo eso. Están prohibiendo casarse, están mandando abstenerse de alimentos. En este caso, nosotros somos el alimento.
que Dios creó. ¿Cómo nos crea? A través de la fe y dándonos el Espíritu Santo. Que con acción de gracias, para que con acción de gracias participemos. O sea, amándonos unos a otros. ¿Pero qué hacen? No, usted no habla en lenguas, hermanos. Usted, o sea, nos hacen a un lado. Yo fui, así me trataron a mí, en iglesias pentecostales. Ellos no entendían, entonces ellos tenían reuniones y nos excluían porque no hablábamos en lenguas. Entonces, ahora, ¿qué hace uno? Bendecirlos. No maldecirlos, bendecirlos. Para que el Señor tenga misericordia y les abra el entendimiento. Porque no entienden las Escrituras. Ahora, predican a Cristo, sí, pero están siendo hipócritas. ¿Okay? Porque yo le puedo decir a una persona que cree que es mejor porque habla en lenguas, yo le digo, hermano, yo estoy seguro que usted peca todavía. Estoy bien seguro de eso. Si alguna persona se atreve a decirme, no, hermano, yo ya no peco, la palabra dice que el que dice que no peca hace mentiroso a Dios. ¿Por qué? Porque todavía vive en un cuerpo de pecado. Pablo dice, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Vivimos en un cuerpo pecaminoso, hermanos. Todos pecamos. Pero porque todos vivimos en un cuerpo de pecado, entonces debemos de seguir pecando. No, Cristo dijo, oren. Si nos estamos alimentando de la palabra de Dios, debemos de seguir alimentándonos para entrar en el conocimiento de Él y estar en el Espíritu orando. Es necesario estar orando siempre, pero siempre estamos orando. Yo todavía no me he encontrado una persona que siempre esté orando, que siempre, no lo conozco. Entonces, la palabra dice que el único que no pecó fue Cristo. Entonces, él oraba siempre hablaba y luego daba testimonio. Dio testimonio de quién era Él. Entonces, cuando dice aquí, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó. Traten bien al prójimo, el que viene a escuchar la palabra de Dios. Ese es alimento. Independientemente, si están en la iglesia católica, y no, esa persona vive en adulterio y se está alimentando de la palabra de Dios. No juzguen. Ahora, si viene una persona y viene presumiendo, no, yo tengo varias viejas, eso ya es otra cosa. No está yendo a escuchar la palabra de Dios, a lo mejor está yendo porque quiere agradar a la persona que está yendo, en este caso la mujer con la que está yendo. Pero en todo caso debemos de amar. Entonces una persona que se somete a Dios se va a someter a la doctrina, a la sana doctrina. Por dar otro ejemplo, los testigos de Jehová hacen eso también con sus mismas familias. Una persona que escucha el Evangelio sigue a Cristo. Dice, no, yo creo, pero Dios no nos llama antes de que se manifieste el hombre de pecado en nosotros mismos. ¿Por qué? Dios no nos va a llamar cuando nosotros nos creemos que andamos haciendo lo correcto. Primero se manifiesta el hombre de pecado en nosotros, así como pasó con los apóstoles. Les dijo Cristo, todos me van a negar. Ellos escucharon la palabra de Dios, Cristo la dijo. Pedro conocía de la palabra de Dios. Entonces Cristo les dice, me van a dejar, me van a negar todos. Y todos dijeron, no, Señor, yo no te voy a dejar. ¿Por qué lo dejaron? Porque el Espíritu todavía no recibían el Espíritu dentro de ellos. Por ejemplo, Cristo los mandó a predicar, vayan, de gracia recibieron, den de gracia. El Espíritu iba con ellos, pero no estaba dentro de ellos, que es diferente.
La misma palabra, por ejemplo, Yahweh quiere decir Dios por nosotros. El Espíritu de Dios anduvo con David, o sea, andaba con él. No quites de mí tu Santo Espíritu, pero no estaba dentro de él. Viene Cristo y Yahshua quiere decir Dios con nosotros. Y Ruach, ¿cómo es? Ruach HaKodesh, algo así, quiere decir Dios en nosotros. Pablo dice que ahora tenemos la mente de Cristo. Ya es dentro de nosotros. Entonces, si una persona recibe el Espíritu Santo, un homosexual, un gay, una persona que cuando anduvo el mundo asesinó a alguien por decir, no, ¿cómo vamos a andar con una persona que mató a alguien? Bueno, si él está escuchando la palabra de Dios y se está sometiendo, él es comida. Porque cuando lo hizo andaba en el mundo. No, ese tuvo 10 mujeres. Anda con la 10ª. Y ahora viene, se cree muy santurrón porque trae su Biblia. Bueno, si se está sometiendo a la palabra de Dios y está yendo, ¿para qué va a estar yendo a una congregación si no es creyente? A menos que sea el pastor, que lo que quiera es nada más enriquecerse, porque hay gente que lo hace por dinero. Esa es comida, hermanos. Entonces no debemos de ser hipócritas. Si todos somos pecadores y viene una persona y se somete a la doctrina, entonces debemos de amar, debemos de comer ese alimento. Fíjense bien, otra vez, prohibirán casarse, ya lo expliqué, mandarán abstenerse de alimentos, o sea, de personas que vienen y se someten. Que Dios creó, la nueva creación comenzó con la muerte y resurrección de Cristo. Esa es la nueva creación. Para que con acción de gracias participasen de ellos. No dice de ello, o sea, de los alimentos, no, de ellos. Los creyentes y los que han conocido la verdad. Cristo es la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Hay gente que todavía quiere santificar los frijoles o las papas. Hermano, eso no es lo que está diciendo Pablo, perdón. Hay gente que lo cree así, bueno, nos vamos a burlar de ellos, ¿verdad? Porque ya no estaríamos amando. Pero los alimentos no son impuros. Si tú te comes carne de una rata, si tú te quieres comer carne de araña, que hay gente que se los come, si tú te quieres comer carne de cocodrilo, no es impuro. No es impuro. No lo digo yo. Marcos 7 del 1 al 23. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo que algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos y muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, que era alegórico, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Y le preguntaron, pues, los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Aquí es pan, ¿ok? Aclarando, ese es el contexto. Respondiendo él les dijo, hipócritas, bien ¿se fijan? Que es lo mismo que dijo Pablo a Timoteo, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra. Gracias, Señor, porque viniste a morir por nosotros y no permites que un homosexual, que una persona que anduvo con que tuvo 10 mujeres o una persona que no habla en lenguas
no dejas que participe. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, o sea, lo hacen carnalmente, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y miren, hermanos, déjenme decirles, especialmente los hermanos pentecostales y todos los que piensan que si no hablamos en lenguas no tenemos el Espíritu Santo. El hablar en lenguas, lo dice Pablo, es una señal a los incrédulos. O sea, se resisten a creer el evangelio. Eso es una señal, como diciendo, qué duros de corazón son, hijos míos. La salvación es gratis, no es por obras, no es para que se gloríen, no, es gratis, hermanos. Entonces, como se rebelan y se rebelan y se rebelan, el Señor les da el hablar en lenguas como una señal de decirles, todavía no creen al evangelio, no creen. ¿Y qué dice Pablo? Oren para que pidan a ver qué es lo que están diciendo, para que puedan interpretar. Se los voy a decir de otra forma. Si ya hablan en lenguas, es una señal porque se resisten a creer el evangelio. Entonces sean humildes y simplemente díganle, Señor, soy un cabezón, soy necio, soy duro de corazón. Usted me lo está diciendo, Padre. Perdóneme, Señor. Soy un pecador. Abra mi entendimiento, Padre, para yo entender su palabra, Señor, y poder amar a mis hermanos. Así de simple. Lo único que tenemos que hacer es reconocernos pecadores. Para no andar ahí, yo sí, o sea, no lo dicen así. No lo dicen así, pero es como si anduvieran así. Yo hablo en lenguas, tú no. A este no lo dejan entrar porque este no habla en lenguas. Y muchas veces están rechazando personas con mayor autoridad porque ellos mismos no están creyendo. Eso no es amar, hermanos, eso no es amar. El que dice que ama a Dios al que nunca ha visto, ¿cómo puede decir que le ama cuando no puede ver amar a su prójimo, a su hermano al que sí ve? Eso es fácil de entender, eso no es difícil de entender. Es el orgullo el que no permite. Por eso dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, o sea, los mansos, los que se reconocen pecadores. ¿Qué es lo contrario de eso? Ser fariseo. No, nosotros somos los descendientes de Abraham, somos el pueblo bendecido por Dios, sí. Pero Dios puso a ese pueblo como ejemplo en la carne para que no hagamos lo mismo en el espíritu. Tenemos el ejemplo, sí, en ellos. Pero ¿qué dice? Abraham creyó y le fue contado por justicia. Nosotros somos hijos de Abraham espiritualmente por la fe, por creer en el evangelio. Los descendientes de Abraham son en la carne. ¿Y qué ha pasado con ellos? Lo podemos ver literalmente. Porque dejando el mandamiento de Dios, ¿cuál es el mandamiento de Dios? Que lo honremos a Él y que honremos y que amemos a nuestros hermanos. Se aferran a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacen otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre. En este caso, Cristo viene, se presenta como el Hijo de Dios. El Padre, el Espíritu del Padre está en él. Tienen al Padre delante de él, no lo pueden ver, pero pueden ver a través de Cristo, que él es la imagen de Dios al que no pueden ver. Tienen al Padre enfrente de él, pero también viene como madre. Jerusalén, Jerusalén,
Yo quise juntarte como la gallina, no dice como el gallo, como la gallina, está hablando como madre, junta sus pollitos, hablando como madre, y tú no quisiste. Entonces en la ley dice honra a tu padre y a tu madre, entonces no están honrando ni al padre ni a la madre, no lo pueden hacer carnalmente como lo van a hacer espiritualmente. Y el que maldiga al padre o a la madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un nombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarte y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Fíjense bien, aquí solamente estaban criticando a las personas, a los discípulos que no se lavaban las manos por antes de comer el pan, porque en la ley decía que tenían que lavarse las manos antes de comer. Pero es figurativo, es simbólico, es alegórico de no juzgues a tu hermano, no lo condenes, no, o sea, lávate las manos. Trata bien a tu hermano antes de venir a presentarte ante el Señor, antes de comer. Por ejemplo, en 1 de Corintios 11, ¿qué estaban haciendo unos? Andaban comiendo alegóricamente, estaban comiendo unos con las manos sucias. ¿Qué andaban haciendo? Lo voy a decir con mis palabras. Ándale, vamos a comer porque allá vienen los gorrones que nunca traen nada. Y dice Pablo, he oído que desprecian a los que no tienen. Eso no es comer el cuerpo de Cristo. Eso no es. ¿Qué es comer el cuerpo de Cristo? Lo que le dijo el Espíritu Santo a Pedro en Hechos 10, y de hecho ahorita lo vamos a leer, unos versículos. Le dice, mata y come. Le dice, no, Señor, nunca he comido cosas impuras. Lo que yo he purificado no le llames impuro. Eso se lo enseña a través de animales impuros, que es simbólico de los no judíos, de todos los que andamos en el mundo, en este caso. Todos somos inmundos, sin excepción. En este caso era Cornelio, su familia y sus amigos. Le dice, mata, o sea, dales el evangelio y come, porque son cuerpo de Cristo. O sea, comparte con ellos, convive con ellos en el amor fraternal del amor de Dios. Eso es. Dice Cristo, oídme todos y entended. Nada, nada, no es difícil de entender eso, lo que es nada. Nada hay fuera del hombre que entre en él. Nada, eso ahí quiere decir que si tú te comes el popó de una gallina, de una vaca o de una persona, estoy exagerando, no te hace impuro. Fíjense bien. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. ¿Qué es? Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Por ejemplo, ahí viene por darles un ejemplo, ahí viene mi vecino, hombre, no, hombre, o sea, hablo mal de él. Eso ya está saliendo de mi corazón. Satanás pone eso en mí, en mi mente o en mi corazón. Eso es lo que contamina al hombre. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. O sea, si alguno es orgulloso, no va a escuchar, porque es orgulloso. Pero el que es manso sí escucha. El que tenga oídos, y sobre todo, ¿cómo somos amansados? Con la palabra de Dios y con las mismas
vamos a decir, Satanás mismo doblega nuestro orgullo. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también ustedes están así sin entendimiento? ¿No entienden que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre. Nada de lo que entra en el vientre lo contamina. No, pero los testigos de Jehová no comen esto y no comen otro. Bueno, no tienen entendimiento. Dice Pablo, si tú miras por decirlo así, si tú miras a los testigos de Jehová que no comen ciertos alimentos, ellos lo están haciendo para Dios. Pero tú, que tienes más conocimiento, no los desprecies. No los desprecies. Porque lo están haciendo para Dios. Y por decir a los testigos de Jehová les dice, por dar un ejemplo, no juzguen al que tiene la libertad en Cristo de comer de todo. Eso es lo que dice Pablo en en Romanos. Porque no entra en su corazón sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos, que también es simbólico de todos nosotros. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, ¿se fijan? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Pablo dice, y esto éramos antes. Antes éramos hijos de la ira. ¿Qué hacíamos nosotros? Todo esto. Nosotros éramos adúlteros, fornicarios, matones. O sea, porque criticábamos a la gente. Robábamos, éramos ávaros, o sea, idólatras. Es lo mismo, la avaricia es idolatría. Las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Eso todos somos pecadores. Recibimos el Espíritu de Dios y Él nos limpia. Somos una nueva criatura. Ya no tenemos eso. Pero debemos de permanecer con la mirada en Cristo Jesús. Porque si empezamos, no, yo ya no robo, no, yo ya no soy avaricioso, tú sí, no estamos entendiendo. No. Si dimos de gracia, vamos a darlo de gracias. Mire, hermano, cuando usted sigue a Cristo Jesús, Cristo lo limpia de todo pecado, pero debemos de permanecer en la gracia. Dice Pablo, ay, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? Ya se andaban haciendo la circuncisión. Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe. Habiendo comenzado con lo espiritual, ahora van a terminar con lo carnal. Y habla como madre. Gálatas, por los que vuelvo a tener dolores de parto. Ese es el trabajo de los pastores. Hermanos pastores, tengan paciencia con las ovejas. Porque te dicen, ya lo entendí, pastor. Y luego al siguiente día lo niegan. Y el pastor dice, ay, Dios mío, no entiendo. Bueno, tienes que tener dolores de parto, hermano. Así como los pastores también se rebelan. Entonces, tenemos que tener paciencia, hermanos. No hay de otra. Eso es así, todos somos niños, todos sin excepción somos niños y vamos creciendo. ¿En dónde está cada uno? Yo no lo sé. ¿Eh? Lo único que sí sé, yo recuerdo una vez que yo dije, yo sé que no lo voy a saber todo, ¿verdad? Que nomás porque Pablo dice en parte conocemos, en parte profetizamos. Y el Señor me dijo, no. Todo lo vas a saber, pero yo sé qué es cuando esté con Él. Entonces seré semejante a Él, porque el conocimiento, el don de ciencia, todo eso va a pasar, pero el amor
permanece. Ahora fíjense bien, yo les quiero comprobar esto con Hechos 10, 9 al 17. Al día siguiente, en el contexto está una persona que es del mundo, que es gentil, no era judío. Viene, se le presenta un ángel y le dice, mira, tus oraciones, tus obras, tus buenas obras han llegado al cielo. ¿Ok? Entonces, él hacía oración, él oraba y daba limosna. Entonces un ángel le dice, tus oraciones, tus limones han llegado al cielo. Entonces le dice que mande traer a Pedro. ¿Para qué? Para que le predique el evangelio. Entonces manda a traer a Pedro. Aquí comienzo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, manda a unas personas para que lo traigan. Entonces al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, a donde los mandó Cornelio, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, como al mediodía, y tuvo gran hambre y quiso comer. Se fijan que Dios nos habla siempre alegóricamente con la palabra. Tuvo hambre. Literalmente él quería comer, vamos a decir, él quería comer, lo digo con mis palabras, frijolitos, ¿verdad? Y quiso comer, pero también alegóricamente es, yo quiero andar, yo a veces a mí también me llega esa hambre. Señor, condúzcame con mis hermanos, Señor, tengo hambre de estar con mis hermanos cristianos que verdaderamente lo aman a usted, Señor. Y el Señor me lleva hacia ellos. ¿Verdad, Señor? Me dice, ve a tal lugar, o de repente me lo encuentro aquí, y como con él. O sea, convivimos. Porque hay mucha gente, hermanos, bien hipócrita, bien. Entonces yo le digo, Señor, condúzcame. Entonces el Señor me lleva. Ahora acuérdense, cuando comemos no debemos de hacer acepción de personas, ¿ok? Pero mientras preparaban algo le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Aquí está la alegoría. Fíjense bien, dice que estaba atado. Todos antes de llegar a los pies de Cristo, Satanás nos tiene atados, ¿ok? En un lienzo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Le está dando una orden, mata y come. Entonces Pedro le dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. O sea, le está diciendo, ve, predícale el evangelio a Cornelio y su familia y sus amigos. No los digas impuros porque no son judíos, trátalos bien. Mata y come, trátalos bien, ámalos, háblales de mí, ve y dales el testimonio. Y no les llames impuros. ¿Ok? Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro, o sea, él no lo podía creer, porque esto para él era contradecir las escrituras. El Señor me está diciendo que come cosas impuras. Andaba así como diciendo, esto viene de Satanás, esto no es de Dios. Entonces, ¿qué quiere? Estaba perplejo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, él sabía que era alegórico. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y le dijeron, me voy a brincar al 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, viene, le pregunta a Cornelio, ok, ¿por qué me mandaste llamar? Y Cornelio le dice, no, pues fíjate que un ángel se me presentó y pasó esto y esto y el otro. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Aquí ya Pedro estaba entendiendo la visión que tuvo en la azotea. Sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Estaba orando, tenía temor de Dios y hacía justicia. ¿Cuál era la justicia? Le estaba dando limosna. ¿A quién se le da limosna? Al que tiene necesidad. Eso es hacer justicia. Si nosotros tenemos
tenemos dinero, tenemos comida y no la compartimos con los que no tienen, no estamos haciendo justicia. No tememos a Dios. Dios envió mensaje, con los labios le honramos, pero somos unos hipócritas si decimos que le amamos cuando nunca amamos a nuestro prójimo. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Estos somos todos, hermanos. Todos somos oprimidos por Satanás, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. ¿A quién se manifestó el Señor? Hay gente que dice, a ver, que se me presente Dios si Él quiere. No, hay una secuencia de cómo se puede presentar Dios. No es con orgullo. No a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicáramos al pueblo y testificáramos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Hay gente que dice, Dios va a ser juez de vivos y muertos. No. Cristo ya es juez de vivos y muertos. Ya es. Él ya está sentado a la derecha de nuestro Padre Dios, juzgando a los vivos y a los muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión, o sea, los judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas, y que hacían mientras hablaban en lenguas, y que magnificaban a Dios. ¿Se fijan? ¿Cuáles son las nuevas lenguas? Magnificamos a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua? ¿Puede alguien impedir que un homosexual, que un transexual, que una prostituta venga, vamos a decir un ejemplo? Estamos en la congregación, se está leyendo la palabra de Dios. Entra una prostituta, trae su bolsa, anda vestida de prostituta. Yo estoy en Estados Unidos, aquí la prostitución es ilegal, en México es legal. Yo recuerdo en la zona roja, por ejemplo en Guadalajara, en San Juan de Dios, atravesando la avenida de Javier Mina, yo recuerdo que ahí había prostitutas, a la siguiente calle, todo eso era una zona roja. Andaban con minifalda, con su bolsa. Yo no sabía antes lo que era una zona roja, yo no sabía eso, pero yo observaba eso. En el día uno puede mirar, ya en la noche es cuando la policía, porque llegué a ir con mi padre a unos pueblos. Nosotros éramos vendedores. Y yo recuerdo un día anduve buscando ya caída la noche, buscando a mi padre que se había ido y no regresaba. A mí me dio miedo, fui a buscarlo y me metí a una zona roja. Me dice policía, no puedes andar aquí. Ahí fue donde yo ya fui comprendiendo lo que era eso. Imagínate, viene una prostituta porque alguien la invitó a la congregación. Trae su bolsa, anda vestida de minifalda, ella sufre, por la razón que sea. Ella se quiere quitar la vida, ella sufre. Entonces alguien le dice, ¿verdad? A lo mejor la miraron, alguien la miró, se quiere aventar de un puente, y a alguien le dice, no lo haga, mire, Dios es bueno, y le empieza a hablar, y resulta que es la hora de ir a la congregación, y se la lleva, y va entrando la prostituta, y imagínate que, ay, mira cómo anda vestida, y empiezan a criticarla en la misma congregación. Si una persona va a una congregación,
No es porque le dijeron vamos a un prostíbulo, no es porque vamos a bailar. Es porque tiene una necesidad, la necesidad de conocer a Dios. Y la tratan mal. Ay de esa congregación. Ay de esa congregación que le vuelve la espalda. Porque están juzgando sin saber lo que es el verdadero amor. No están amando. Y esa persona se sale humillada, despreciada y peor, que se quite la vida. Porque anduvo buscando amor y nunca lo encontró. Ay de esas congregaciones. Ahorita Dios está haciendo limpieza de esas congregaciones a nivel mundial. ¿Puede al caso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedara por algunos días. Dirá alguien, no hermano, pero hay que decirle a la gente que anda en el mundo que se arrepienta. Sí, pero acuérdense, es poco a poco con la palabra de Dios. ¿Quién es el que cambia el corazón de las personas? ¿Es Dios? Nosotros predicamos y el que tiene oídos para oír, oye. Entonces, pero esa persona tiene que comer su propio pan. Eventualmente cada persona tiene que tener esa intimidad con Cristo Jesús, con el Padre a través de Cristo o con Cristo Jesús a través del Espíritu. Cada persona hacemos eso. O sea, es una intimidad personal en la oración. Y es el Espíritu de Dios el que nos ayuda cuando somos débiles. Es el Espíritu de Dios el que nos ayuda a entender la palabra de Dios. Porque hay pastores que enseñan la palabra de Dios y no entienden la mayoría de la palabra de Dios. No la entienden. Hay muchos hermanos. Yo no sé, yo dijera que hay más de un 80% de pastores que no conocen, no entienden la palabra de Dios. No la entienden. ¿Cómo lo sé? Por sus frutos. Por sus frutos los conoceré. La mayoría de las iglesias ahorita enseñan, Dios quiere que seas rico. Eso me dice a mí que no entienden. Por sus frutos los conozco. Eso es fácil entenderlo para mí. Pero no que yo sea más inteligente, no. A través del Espíritu de Dios. Porque ese es en el ministerio en el que yo me desenvuelvo. ¿Verdad? Yo soy ignorante para pastorear una iglesia. Yo no soy pastor. El Señor no me dijo, ok, tú vas a... No, el Señor me puso a compartir su palabra. No soy pastor. Yo comparto la palabra del Señor. Tampoco me hago llamar maestro porque Cristo dijo no se hagan llamar rabinos o maestros. Pablo dice, yo soy maestro, ok. A mí me da miedo decir, no, tú sabes, yo soy maestro. No, yo digo el ministerio porque es un ministerio. Pero yo prefiero decir, yo comparto lo que el Señor me enseña. Porque no es mío, no es de que el Señor me lo da a través de su Espíritu. Y en la medida que el Señor me va dando, yo voy compartiendo. Y Dios me da todos los días. Y yo quiero hacer aquí una aclaración. Yo no estaba haciendo estudios todos los días. Porque yo les digo, oren por mí. Siempre el enemigo anda buscando formas para que uno no trabaje en el ministerio y siempre por una cosa se vino el coronavirus. Yo vivo en un estudio. Esto es un cuartito nada más. Aquí está la sala, aquí está la recámara. Viene mi madre y le digo, ok, déjeme traer el comedor. Y se me queda viendo el comedor. Y saco mi mesita, una mesita chiquita que tengo. Se la pongo y le digo, ya se convirtió la sala, ya es comedor. Y luego ya en la noche le digo, déjame poner la recámara. Me dice, la recámara, y saco mi colchón. Ella se dormía aquí en mi sillón. Es un sofá cama, aunque ella se dormía en el sillón. Mi madre tiene 81 años, tiene Alzheimer. Ella necesita cuidado las 24 horas del día.
Y de repente a veces quería hacer un estudio, quería hacer un video, y no, simplemente no me dejaba porque cada ratito está yendo al baño. Y yo digo, bueno, bendito Dios, el Señor me va a ayudar con esto. Entonces ya ahorita, ya mi madre pudo irse con una de mis hermanas. Tengo ya ahorita ya libertad para hacer estudios, primero Dios, todos los días, o por lo menos unos cinco veces a la semana, para estar compartiéndolos aquí con ustedes. El Señor me da palabra siempre. Entonces yo tengo que estar estudiando todos los días, ¿ok? Pero necesito también la privacidad. Ya el lunes mi hijo viene también porque va a continuar las clases. Y pues en la mañana, mientras él está aquí, él está estudiando a través del internet. Y pues no puedo hacer un video. Entonces, si le digo, hijo, pues déjame hacer, no puedes hacer ruido porque en la medida como podemos, vamos compartiendo la palabra de Dios. Yo quisiera compartir por lo menos un video todos los días. Oren por mí, para que se me abran las puertas, también para que llegue a los corazones y para que ustedes lo compartan. Porque esta palabra es para ustedes, pero compártanla también y hagan todo el estudio. Hagan todo el estudio. Ahora, si ustedes dicen, no, este hermano, en realidad esto no es así, bueno, pídanle al Espíritu Santo, pídanle al Padre en el nombre de Cristo, si yo les estoy enseñando algo que no es. Pero pídanle discernimiento, ¿verdad? Yo en lo personal, pues yo pienso que estoy enseñando correctamente, basado a lo que me enseña el Señor. Yo siempre ando predicando el amor. Hermano, usted casi nunca habla de pecado. Cuando hablamos del amor, estamos hablando del pecado. Porque el enfoque es el amor, no restringirle a la gente, no andarle pues, metiendo el dedo a la gente, no seas pecador, no. Ya va incluido. Cuando hablamos del amor, ya el pecado va incluido. No hablemos solamente de palabra, vamos a obrar de corazón. O sea, cuando amamos, estamos dejando el pecado. Resistir al diablo y oirá de ustedes, dice la palabra. Entonces, ¿cómo luchamos las batallas? Ahorita hay una guerra contra la iglesia, no nos dejan congregar. Bueno, es a través del Espíritu. Estudien, mediten Zacarías 4 del 1 al 6 y enfóquense en el 6. Este es el que les voy a leer. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios cambia los corazones de las personas para que le sigan. Él es el que cambia los corazones. O vamos a amarnos unos a otros. Si alguien se congrega, no vean que si es una prostituta, que si es un homosexual, que si es un transexual, que era un asesino, que este era narco. No vean eso, hermanos. Si una persona se congrega, ámenlo. Y deje que esa persona se llene de la palabra de Dios. Y ámense los unos a los otros para dar testimonio que el amor de Dios está en nosotros, ¿ok? Que la paz de Cristo esté con ustedes.